en estos días tuvimos una noticia muy triste que bueno, nos afecta a todos los militantes del Partido Obrero Tendencias, que es el fallecimiento de un compañero dirigente del Comité Provincial, Hugo Interlandi, conocido también como Federico, que es el nombre que utilizó durante la militancia clandestina, durante el proceso militar, un compañero muy valioso, y es una gran pérdida que tuvimos porque, bueno, él como militante era un verdadero un cuadro revolucionario que luchaba por el socialismo. Lamentablemente, por las condiciones de cuarentena, no se ha podido realizar el velorio, perdón, y tampoco hemos podido realizar el homenaje que corresponde al compañero. Cuando, bueno, se logre terminar este proceso, seguramente vamos a realizar algún acto para homenajear a este gran luchador militante que defendió los principios obreros y socialistas. También les quiero anunciar, antes que comience la charla, que el día 1 de mayo, vamos a realizar un acto, la tendencia del Partido Obrero, un acto que lo estamos invitando a todos, un acto que va a ser en esta oportunidad virtual, como se están realizando todas las acciones, tanto charlas, reuniones, clases, etcétera. Va a ser a las 14 horas. Es un acto muy importante, ya que va a ser un acto internacionalista, van a hablar compañeros de Italia, compañeros de Uruguay, de Chile, y representando a la tendencia del Partido Obrero acá en la Argentina, va a hablar Jorgelina Signa, que es una compañera trabajadora de la salud del cordón industrial de Santa Fe. También fue en algún momento parlamentaria y es una compañera dirigente de la zona. También va a hablar en el acto Jorge Altamira, que es nuestro dirigente histórico. Bueno, sin más, vamos a alargar esta mesa panel. Les avisamos que pueden ir haciendo preguntas en el chat, luego vamos a, una vez que la charla termine o concluye las exposiciones de los dos, vamos a ver si hay el tiempo para las intervenciones o para la lectura de preguntas, aportes, lo que quieran brindar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con Raquel Gracino, que ya anuncié al principio, que es dirigente de Tribuna Docente y es una de las voceras de la lucha de los docentes autoconvocados en la provincia. Bueno, buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Vamos a tratar de llevar adelante esta mesa de debate, analizando nuestra realidad al calor de la experiencia que venimos transitando, con la finalidad de sacar conclusiones más profundas. Los docentes venimos de atravesar la experiencia más elevada, más profunda de los últimos años en nuestra provincia, una experiencia excepcional que detonó con el decreto 1/1 que sacó Mansur el 6 de enero, por el cual dejaba sin efecto la última actualización por cláusula gatillo que fue firmada en el 2019 en aquella paritaria, y además atacaba a todas las reparticiones estatales con la suspensión de adicionales por extensión horaria, horas extras, etc. Esto provocó la iniciativa de una autoconvocatoria docente, dada la parálisis de la burocracia sindical del Frente Gremial Docente, ATEP, APEM y AMET, y a partir de ese momento en Tucumán se comienza a escribir otra historia. No fue simplemente un exabrupto de los docentes, sino
el comienzo de un proceso de lucha. Las autoconvocatorias se fueron extendiendo a las ciudades del interior y fuimos tejiendo vínculos para formar las asambleas autoconvocadas. El decreto no solo afectaba a los docentes, sino al conjunto de los estatales, por lo que ellos también se tuvieron que volcar y organizar sus propias luchas. Pusimos todo nuestro esfuerzo en realizar reuniones para coordinar. Y el proceso se fue profundizando, y en el caso de los docentes, por su extensión en toda la provincia, ayudó a que emergieran otros núcleos con compañeros luchadores que tomaron la posta de la organización en otras ciudades del interior. En el cuadro de la más profunda pasividad de la burocracia sindical, el gobierno, en lugar de recepcionar nuestros reclamos, como si no pasara nada, profundizó aún más el ataque. Mansur lanza el decreto y se va de vacaciones. Cuando se fue dijo que suspendía la cláusula gatillo, y cuando vuelve directamente dijo que la cláusula gatillo no existía más. En una política de desafiar a los docentes. Los docentes lo asumimos y nos propusimos la organización autoconvocada e independiente. Esto encontró su traducción en impulsar y lograr coordinar una coordinadora de lucha independiente que llevó adelante dos importantes convocatorias con movilizaciones y actos en la Plaza Independencia. Otra gran conquista por nuestra parte fue el Congreso de Delegados con Mandato en el Parque Avellaneda, donde se puso en pie una plataforma reivindicativa y una dirección representativa, alcanzando una capacidad de convocatoria y de acción que posiblemente ningún gremio de la provincia tenga como tal. La última convocatoria en Plaza Independencia tuvo más de 20.000 personas en la plaza. En la convocatoria tuvo importancia la masividad y el hecho claro de que el movimiento autoconvocado era el representante y no una serie de sellos o aparatos que querían hacer leña del árbol caído, como fue el caso de ATE Docente, que luego se disolvió mediante un papelón, ya que convocó un paro, pero como su burócrata superior lo desautorizó, se bajaron. El último paro con esto tiene una importancia descomunal. Los anteriores se tomaban con referencia a esa burocracia para no tener los descuentos y ciertos temores del sector docente. Pero en esta oportunidad se vuelve un paro más consecuente, más combativo, porque la gente asume ya que no le importa un día de descuento por paro, porque lo que está en juego vale más que cualquier descuento. Y no solo eso. En la propia manifestación docente ya se percibió un problema más de fondo. El problema ya se vuelve de orden político, porque ya no solo se reclamaba por el pago de la cláusula gatillo, las deudas, la titularización y todos los reclamos históricos de la docencia, sino que se plantean consignas de que se vayan todos. Contra la burocracia, en la comprensión de que necesitamos otra nueva dirección que indudablemente tiene que emerger de los autoconvocados, y contra la dirigencia política del gobierno. Y la gente tiene razón. Cuando tenemos que elaborar un programa, no se puede inventar, sino que debemos traducir bajo la forma de ese programa un proceso en curso, planteando una salida a las reivindicaciones. Ante reivindicaciones salariales, podemos buscar una salida a través del gremio, una salida gremial, pero cuando los trabajadores ligan sus reivindicaciones salariales al plano político, a quien tiene que dar una solución y no la da, se está planteando una necesidad de una salida política. En Tucumán la lucha docente se elevó a ese plano. La situación se va a replantear dentro de un tiempo cuando retornemos, ya que en el cuadro del nuevo escenario de cuarentena
no se ha disuelto el clima de la lucha docente. La educación online es una recarga y un sobretrabajo de horas y horas de los trabajadores docentes y otros múltiples problemas que permanentemente estamos denunciando. O sea que ahora ya tenemos más motivos reivindicativos para cuando podamos salir de esta cuarentena, además con los salarios absolutamente devaluados. Entonces se abren cuestionamientos al gobierno, al régimen, que es incapaz de resolver los problemas, incapaz de crear trabajo, de atender a la salud que se encuentra en la primera línea de riesgo de vida. Esto lleva a una reflexión de orden más general. No es casualidad que Mansur opere así. No es un problema de la maldad de Mansur o de Schiaretti en Santa Fe o de Jalil en Catamarca, en Salta Sáenz o Kicillof en Buenos Aires, porque si no, ¿qué sería? Un grupo de malditos que están gobernando. Es por eso que proponemos reflexionar un poco más en la historia política del país y del mundo, porque la educación pública es una importantísima conquista que representó una necesidad del capitalismo de escolarizar debido al gran desarrollo industrial. Son cuestiones de las que no se habla, pero más tarde o más temprano vamos a comenzar a tener que charlar. La educación pública, como la conocemos, es uno de los avances en términos democráticos y civilizatorios que ha engendrado el capitalismo. El capitalismo, que requiere de la explotación de la mano de obra asalariada, necesitó, por las características de su nuevo régimen, un régimen de explotación, de la escolarización masiva, de la educación. Antes el capitalismo no necesitaba que el campesino sepa leer o sepa escribir. Necesitaba tener buena musculatura para aguantar el trabajo campesino, que era predominante de la clase explotada de ese momento, o sea, de la servidumbre, de los siervos. El capitalismo luego, con la industrialización, requiere que parte de esa mano de obra tenga conocimientos, leer, escribir, matemáticas elementales. Entonces se crea un sistema a cargo del Estado y se instaura un sistema de educación pública en Francia y en los países que se van introduciendo al sistema capitalista. Bueno, sin tener que hacer una historia de la educación pública a nivel planetario, vale mencionar que en nuestro país este sistema fue consagrado con el gobierno de Roca, cuando era ministro de Educación Sarmiento. En forma sucesiva se impulsa el primer Consejo Pedagógico Nacional, que va a sentar las bases para las primeras leyes educativas, que a su vez van a sentar las bases para los primeros para los principios elementales de la educación pública presentes en la ley 1420 de aquel momento. En aquel momento, en ese congreso, se dirimió una disputa entre la corriente liberal de la educación argentina y la corriente clerical. Se impone la corriente liberal y quedó reflejado en el contenido de la ley, que estableció principios que podemos resumir en lo siguiente. La educación pública iba a ser un sistema de educación nacional, el principio de nacionalización de la educación, el principio de la educación mixta, el principio de la gratuidad de la educación, el principio de la necesidad de un presupuesto específico separado del presupuesto nacional, que incluso reglamentaba los orígenes de los fondos, de impuestos, de rentas a tierras desocupadas, etc. Un conjunto de vectores que tenía como origen diferentes escenarios de donde obtener los tributos para los fondos para la educación nacional. Estableció para su administración un Consejo Nacional de Educación que iba a estar a cargo mayormente de docentes electos. Se estableció la laicidad de la educación y el carácter obligatorio entre los 6 y los 14 años.
Esto, sin duda, provocó una verdadera revolución, una verdadera transformación. Implicó la escolarización masiva. Argentina fue el país más escolarizado de América Latina en aquel momento. Estos mismos principios, como una expresión para darle todo el alcance a la educación y a la investigación, debería haber seguido con la educación secundaria, con la educación superior, con la universidad, pero lo que se comenzó a ver es que los propios gobernantes comenzaron a condenar y a poner en letra muerta lo que marcaba la ley. Hemos asistido a lo largo de la historia a una desvirtuación y a una negación de esa ley. Lo primero que se empezó a negar, ¿qué será? El presupuesto. El problema del presupuesto, que ya se somete al presupuesto general. Y la educación pasa a depender de vaivenes mayores o menores del gasto de ese presupuesto general. Luego, la laicidad. Desde distintas argucias se fue manteniendo contenidos de educación religiosa. En la década del 30 prácticamente se desarma el principio de laicidad y luego Perón la consagra como parte de la educación obligatoria. En tercer término, se fue burocratizando ese consejo que hemos nombrado, ese consejo educativo, con delegados no electos, sino designados. Y se modifica la relación de fuerzas entre los funcionarios sobre los educadores. Y se liquida finalmente este consejo con los regímenes dictatoriales. El golpe de gracia se lo da Videla cuando procede a descuartizar el sistema educativo y transfiere a las provincias el sistema educativo primario. Con Alfonsín, post dictadura, se procede a trasladar la educación secundaria a las provincias. Y dentro de los planes sin cumplir está la educación universitaria todavía. Bueno, se fue a un desguace de la educación pública. Paralelamente, siempre emergió, por supuesto, que desde sectores empresariales instrumentan un sistema de educación privada sostenida con el presupuesto estatal, incluso con leyes que parecen una burla, como la Ley de Educación Pública de Gestión Privada. Bueno, a grandes rasgos, digamos, como conclusión de un brevísimo resumen histórico, los gobiernos se han dedicado a desmantelar la educación pública, destruyendo el presupuesto, hacen desaparecer el Consejo General de Educación, destruyen la capacitación docente a cargo del Estado, que era también parte fundante de esa ley, y han abierto miles de kioscos que hoy en realidad más que formadores son deformadores. Entonces, bueno, se plantea para nosotros la siguiente contradicción. Analizamos todo esto en el marco de que estamos hablando de la defensa de la educación pública. La clase capitalista hoy sin duda está en una fase de decadencia y de bancarrota como coyuntura económica. Está en abierta contradicción con las conquistas y los derechos democráticos. Entonces, la bandera de la educación pública, de los Sarmientos o de la oligarquía liberal de fines del siglo XIX, hoy es defendida por la docencia combativa, por la juventud, por el pueblo. Y emerge una contradicción que es insoluble. Bajo el actual régimen económico, político del capitalismo, que no puede resolver ni puede satisfacer esas conquistas, sino que tiene que negarlas. Antes tuvo que educar por la industrialización, decíamos. En esta época de desindustrialización, de despidos, de pauperización, sin duda se va a llevar puesto al sistema educativo. Sus planes están diseñados, sabemos, como negocio. De allí la respuesta inconmovible que tienen con respecto al presupuesto destinado a la educación privada. La bandera de la educación pública y gratuita como tal tiene que ser levantada
por el movimiento de lucha docente y por los trabajadores, pero levantada como un aspecto de transformación económica, social, política, que tiene que apuntar estratégicamente al desarrollo de una lucha que cambie en términos de ADN. La vieja educación pública, que era una educación pública de un régimen social que la necesita para su sistema de explotación, porque así la pensó, y ahora necesitamos una nueva educación pública para un régimen social que suprima la explotación. Y solo es posible con un gobierno de trabajadores. En aquella época, por eso se pudo, la sociedad estaba dominada por una clase social capitalista que imponía su dominio sobre el conjunto del sistema educativo. Hoy, la autonomía no es tal, y tampoco lo fue en aquel momento. El Congreso General Educativo era limitado. La educación planteamos que tiene que ser única. Apuntar a un consejo educativo, pero que esté formado por representantes docentes electos, por pedagogos y por trabajadores. Tiene que ser científica. La lucha, en términos estratégicos, naturalmente, si la vamos conformando, va a apuntar en términos de salidas a las contradicciones que envuelven a la educación y al conjunto de los trabajadores hoy. Con la crisis de dominación capitalista que atraviesa el país, no en particular este gobierno, sino todo tipo de gobierno capitalista, se ha entrado en una zona de absoluta inviabilidad. A la luz de la pandemia, el capitalismo está obligado a tener que tomar medidas con la fuerza de trabajo explotado, aunque lo necesita, frente a una pandemia que se puede llevar puesta esa fuerza de trabajo. Pero a la vez no puede mantener quieto el capital. Tiene que llevar a agujerear y a liquidar esta cuarentena. Y lo está haciendo bajo la extorsión de no pagar los salarios, por ejemplo. Entonces, ante una situación tan límite como la que nos encontramos ahora, en términos políticos, económicos, sociales, en términos educativos, un régimen social que no puede garantizar la salud ni la vida de los trabajadores, es un régimen social que ya ha finalizado su papel en la historia y tiene que dar curso a otro régimen, que solo podemos construirnos aquellos que estemos interesados realmente en la vida y en la salud. No puede ser un régimen parasitario que lleva, por ejemplo, el ahorro nacional al pago de una deuda usuraria. Esa transformación sobre nuevas bases sociales y políticas solo podemos llevarla adelante los trabajadores con nuestra lucha. Por eso consideramos que el gran esfuerzo es preservar una vanguardia, un sector organizado para poder dar la pelea en este nuevo escenario que sin duda no va a venir de ningún otro lado una respuesta que pueda sostener la educación pública, que pueda sostener la salud, la vida de todos los trabajadores. En eso es en lo que estamos comprometiendo todo nuestro esfuerzo, bueno, organizando estas charlas, manteniendo en pie el movimiento de autoconvocados desde nuestro sector, conservando las asambleas y los debates, aún por los grupos de WhatsApp o por los medios que pudiéramos tener, porque bueno, vamos a salir de este escenario y sin duda nos vamos a encontrar con un tiempo que va a estar en peores condiciones, no solo en cuanto a la salud, la vida, sino también los derechos laborales y nuestras reivindicaciones salariales con la tremenda inflación que se va desatando. Bueno, vamos a estar nuevamente en las calles, en pie, y esperamos poder fortalecer nuestra organización. Desde ya los convocamos a sumarse
y bueno, a estar en pie en la lucha, en la defensa por la educación pública, laica y gratuita. Bien, bueno, ahora, bueno, Diego va a continuar con la exposición. Les quiero hacer una aclaración porque hace rato invité al acto que vamos a hacer el 1 de mayo, va a ser mediante el Face de Política Obrera, lo tienen que buscar y va a las 14 horas va a comenzar, va a ser un vivo, así que los que quieran participar lo pueden ver. Bueno, muchas Bueno, gracias a continúa todos. Diego Toscano. Muchas gracias a todos los compañeros compañeras y compañeros que están presentes en esta charla por Zoom, una modalidad que, bueno, nos vamos acostumbrando de a poco y esperemos que no por mucho tiempo. Pero bueno, vamos a intentar sacarle el jugo a estas tecnologías en la medida en la que todavía no podemos hacer charlas con modalidad presencial, etc. Miren, tenía pensado comenzar la charla por un punto que ya desarrolló, creo que de una manera bastante clara Raquel, pero de todas formas quiero decir algo que acaba de pasar en estos últimos minutos, quizá, digamos, no todo el mundo, digamos, en la última media hora, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación acaba de convalidar el pacto que ha firmado en el día de ayer la Unión Industrial Argentina y la CGT. Creo que entender este pacto, digamos, que se ha firmado puede echar luz sobre todo lo que está pasando e incluso lo que está pasando a nivel educativo y lo que va a pasar a nivel educativo. Este pacto que se ha firmado es, sin ningún tipo de cortapisa, un pacto de rebaja salarial. Todos hemos podido leer en el día de hoy que esta rebaja salarial iría más o menos en el orden del 25%. Y por supuesto, como gremio hemos tenido muchísimos compañeros que nos han consultado si esto sería también abarcativo de los trabajadores universitarios, e incluso de los trabajadores estatales. Lo primero que nosotros deberíamos decir es que esta rebaja, bajo ningún punto de vista, es solamente del 25%, porque tratándose del 25% del básico en ramas industriales y en sectores del empleo que tienen muchas veces su salario atado a productividad, atado a presentismo, atado a horas extras que no se pueden hacer y no se están pagando, etcétera, estamos hablando de una rebaja que puede ser de alrededor del 50% del salario que el trabajador estaba cobrando unos días antes de que comience esta cuarentena. Esta rebaja, digamos, que ha sido firmada por la CGT, es realmente, digamos, un cuadro calamitoso y que la pregunta sería, bueno, no abarca a los trabajadores del Estado. Nosotros lo primero que queremos decir es lo siguiente, ojo al piojo, porque cuando nosotros tuvimos un primer debate, quizás los compañeros que forman parte de la conducción de ADIUM, porque lo hemos tenido en asamblea y incluso en nuestra comisión directiva, y nosotros alertábamos cuando Mansur, Kicillof y otros gobernadores habían suprimido la cláusula gatillo allá por allá por enero, muchos compañeros nos decían, no, bueno, no va a pasar nada, no va a pasarnos a nosotros tenemos una paritaria firmada, no lo van a pagar, etc. Y bueno, finalmente tuvimos en los días incluso previos a que se decrete la cuarentena, una fuerte crisis por el hecho de que también nos sacaron nuestra cláusula gatillo y nos enchufaron literalmente con el auxilio de otras burocracias sindicales, pero del mismo pelaje que la de la CGT, un acuerdo salarial que está muy por debajo de la inflación y que ha destruido nuestras condiciones, digamos, salariales en un cuadro en el cual, por otro lado, nuestros salarios son completamente afectados por una inflación que va creciendo, digamos, de características explosivas. Entonces, llamo la atención para que prestemos mucha atención a este acuerdo, digamos, que ha firmado la CGT, porque evidentemente va a condicionar también todo lo que está en curso en nuestro debate y que yo voy a intentar exponer en esta charla, digamos, que hemos organizado. Miren, compañeros,
Raquel se ha detenido de una manera bastante meticulosa, porque aparte ha sido una de las grandes protagonistas en lo que ha sido la gran lucha salarial contra el ataque a nuestros salarios con la destrucción de la cláusula gatillo, que no era ni otra cosa que una rebaja salarial acotada a las condiciones que estábamos viviendo a comienzo de año. Nosotros podríamos decir que esta ha sido como la lucha previa, y nosotros también como gremio la hemos tenido, hemos participado de la coordinadora, de las marchas, y hemos estado, digamos, sabiendo que también nos iba a tocar a nosotros. Finalmente, cuando, digamos, finalmente nos tocó a nosotros, no logramos, digamos, articular, ya estaba la cuarentena encima, no logramos articular una lucha y lamentablemente no pudimos con nuestra federación, pese a que se rechazó el acuerdo salarial que promovió el gobierno, y fuimos la única federación que rechazó, no se articuló ningún plan de lucha para tirar abajo esta maniobra contraria a nuestros derechos. Y luego, también en esa etapa previa, uno podría situar un conjunto de reclamos de características laborales que tanto la Universidad de Tucumán como las distintas universidades no estaban aplicando. Y nosotros veníamos con una lucha, digamos, constante desde el año pasado, que, bueno, era una suerte de tira de afloja, y íbamos intentando que estas reivindicaciones se cumplan y sean otorgadas en, digamos, en distintas instancias, particularmente en la paritaria. Esto podría ser la lucha previa. Raquel ya se ha detenido todo esto y no voy a entrar en mayores detalles. Luego hubo una etapa, digamos, de esta lucha educativa que uno podría decir la lucha por las condiciones de seguridad y de salud, que fue una lucha previa también a la cuarentena, unos días previos. En el caso de la Universidad de Tucumán, se decretó la suspensión de clases e incluso la suspensión de que los trabajadores asistan a las unidades académicas unos días antes de la cuarentena del día 20. Particularmente, se habían suspendido las clases el día 15 y hubo todo un debate, porque en primer lugar el Ministerio de Educación, con una orientación que llevaba adelante el presidente Fernández, de minimizar el impacto del virus. Después todos escuchamos cuando Ginés dijo que él pensaba que se iba a demorar más, incluso sobre el día 14, 15 de marzo, el gobierno planteaba que no se iban a suspender las clases. Luego, finalmente, tengo la impresión que fue un sábado, decidió en el Consejo Federal de Educación suspender las clases y la universidad se adhirió, pero intentó que los docentes sigan yendo. Nosotros tuvimos una fuerte trifulca con la universidad, porque nosotros planteamos incluso desconocer, como gremio llamamos a los docentes a desconocer el cuadro, digamos, del llamamiento de la universidad a ir a las facultades, tanto con docentes y no docentes, durante esos días, lunes, martes, miércoles, previo a la cuarentena, cuando ya la gran mayoría de los trabajadores tenía muy claro que el virus, si entraba, venía con la potencialidad que finalmente tuvo en los lugares donde no se impuso una cuarentena, y había hasta cierto punto una enorme conciencia de que no iba y no había que dar el brazo a torcer con esta cuestión. Y se logró que efectivamente la universidad suspenda todas las actividades y luego se adapte al cuadro de la cuarentena. Ahora, cuando entramos a la etapa de propiamente hablando de la cuarentena, digamos, que comienza el 20 de marzo, ahí comienza otro tipo de debate. Un debate que hasta el momento sigue, porque es un debate acerca, digamos, de esto que uno podría llamar, así, grosso modo, la virtualidad educativa. Lo primero que uno debería decir es lo siguiente: no podemos achacarle, digamos, que acá hay un grado de improvisación. Obviamente nadie estaba preparado para un cuadro como el que se desenvolvió. Lo que uno tiene que y puede analizar y achacarle incluso a la universidad o al Ministerio de Educación es cuál es la orientación de esa improvisación que han llevado adelante. ¿Y cuál es la orientación, o por lo menos cómo vemos nosotros que es la orientación que están llevando adelante? En primer lugar, vemos que es una orientación de un carácter, digamos, podríamos decir, hacer como si nada pasase, como si la educación virtual fuese posible en condiciones en las cuales la gran mayoría de los estudiantes que nosotros tenemos en las facultades, pero también en las escuelas públicas, no tiene condiciones, ni las tenía antes, ni las tiene ahora, para llevar adelante un proceso de educación en las condiciones de la virtualización. Esto no ha sido cambiado. O sea, nosotros no tenemos que el gobierno, el Ministerio de Educación, la universidad, se ha tomado la tarea de dotar a los estudiantes de plataformas que funcionen, que no sean costosas desde el punto de vista de los datos, de dotarlo de computadora o de cuadernillo o de lo que sea para poder sostener un proceso que uno podría llamar de educación a distancia, porque estamos separados, digamos, se ha roto el vínculo cara a cara que caracteriza a la universidad y a la educación argentina, pero no,
se ha orientado a una suerte de sálvese quien pueda, el que tenga computadora que lo haga, el que tenga el celular con la posibilidad de bajar las aplicaciones que lo haga, el que tiene condiciones habitacionales en su casa para poder tener una clase que lo haga, el que no ha perdido el empleo que lo haga, y el otro ya veremos más adelante si se puede, si no se puede, etc. Crean, digamos, una suerte de abismo, una enorme grieta entre los estudiantes que pueden cursar y los que no pueden cursar. O sea, un verdadero golpe a la educación pública y a la educación masiva concebida como nosotros la concebimos y como viene siendo el sistema educativo argentino. Y esto sin dejar de ser crítico con el sistema de masividad que nosotros teníamos en la universidad, que era una falsa, digamos, gratuidad, un falso ingreso irrestricto, porque todos sabíamos que había 1.000 millones de restricciones que hacían que la deserción universitaria ya sea altísima en etapa de normalidad. Entonces queremos ser muy críticos con esto. Y en ese cuadro hubo algunas universidades, como en el caso de la UBA, que directamente suspendieron la virtualidad. Una suerte de suspensión sui generis, porque dejaron que algunas facultades sigan adelante, aún otras se suspendieron, y pusieron como fecha de reinicio de las actividades el 1 de junio. Una fecha que todo el mundo sabe que vamos a estar en el pico de la pandemia y que bajo ningún punto de vista puede ser considerado en una lógica distinta a la que nosotros entendemos que está incluida la resolución del rector de la UBA, que es en el de ponerse en el campo de los que dicen hay que levantar la cuarentena. En algún momento hay que levantar la cuarentena y hay que volver a la normalidad porque la economía se derrumba por esto, por lo otro, y que es una de las grandes luchas que está planteada en este momento con relación al tema de la cuarentena y de la virtualidad. Y una lucha que, por otro lado, tiene una faceta que para nosotros es muy importante como docente, que estamos intentando desarrollarla, que es la enorme precarización laboral que están sufriendo cientos de docentes, miles de docentes probablemente en todo el país, con las nuevas condiciones de virtualidad. Porque, evidentemente, digamos, se han cambiado las condiciones por las cuales estamos nosotros contratados, en las cuales nos hemos formado y en las cuales estamos designados, y estas condiciones digamos, estas nuevas condiciones laborales, obviamente, si hay que discutirlas, tienen que ser discutidas en el cuadro de nuestro convenio colectivo de trabajo. Nosotros no somos contratados por nada, no somos gente, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo, así como los docentes tienen un estatuto docente. Este convenio colectivo de trabajo, que en nuestro caso es muy nuevo, reglamenta las actividades en el cuadro de las universidades con una actitud presencial, y eventualmente puede permitir la virtualidad, porque de hecho ya había 2 materias que se dictaban de manera virtual en distintas universidades, sobre todo porque tienen un alejamiento de las sedes con relación a la gente que cursa, por ejemplo en la Patagonia o en algunas zonas, digamos, de Chaco, pero en el caso de la Universidad de Tucumán, este replanteamiento de las condiciones laborales tiene que ser discutido en paritaria, y nosotros le hemos reclamado a la Universidad de Tucumán que se convoque una paritaria, y sin embargo, esto ya lleva prácticamente un mes, la Universidad de Tucumán no ha convocado a la paritaria, a tal punto que nosotros en el día de hoy hemos presentado en el Ministerio de Trabajo de la Nación una denuncia contra la Universidad Nacional de Tucumán por incumplimiento de sus deberes, digamos, como parte empleadora, al no convocar a la paritaria, al no discutir las condiciones laborales nuevas y al no cumplir con el convenio colectivo de trabajo. Bueno, por supuesto, no tenemos ninguna expectativa en que el Ministerio de Trabajo, que es el que acaba de firmar el pacto con la CGT, avale nuestro planteamiento, pero vamos a llevar adelante una lucha que va a incluir una denuncia, que ya lo venimos haciendo, para que efectivamente la universidad convoque a la instancia paritaria que tiene que convocar para discutir las nuevas condiciones de trabajo. Y esto se da también a escala fuera de la Universidad de Tucumán, o sea, en las otras universidades. No es solamente la Universidad de Tucumán la única la que no ha convocado a paritaria, y estamos interviniendo como CONADU para lograr también que en otras universidades también se convoque a esta paritaria. Y este problema de la virtualización, también hay que señalarlo, ha creado, y esto es muy importante que lo evaluemos luego nosotros, quienes estamos interviniendo activamente en la vida de nuestros gremios, de nuestras facultades, un cuadro de grieta entre los propios docentes. Muchos docentes se han sumado, algunos de una manera acrítica e incluso, digamos, con la misma lógica, digamos, de características, digamos, mercantilizante que tiene muchas veces la educación virtual, digamos, dejar afuera el que no pueda colgarse, otros como una manera de mantener un vínculo con sus estudiantes, con el ropaje ideológico que cada uno quiera ponerle, etcétera, una enorme parte de la docencia universitaria está actuando en este momento para sostener este vínculo, digamos, con los estudiantes. Ahora,
hay muchos docentes que no pueden hacerlo, porque no tienen las condiciones económicas, porque no tienen las condiciones psicológicas, porque no tienen las condiciones habitacionales. Nosotros hemos detectado a través de la encuesta que hemos hecho de Adium, pero también a través de muchísimos reclamos que nos han ido llegando, muchísimas situaciones en las cuales la docencia, los docentes han tenido que han tenido que suspender las actividades que están haciendo. Y nosotros hemos planteado que lleven adelante planteamientos de licencia, que están contemplados de acuerdo a la reglamentación vigente, ante la imposibilidad de dar clases porque tienen familiares adultos a cargo, porque tienen niños a cargo, porque están embarazados, o por diversos motivos. Hay gente que no ha recibido ninguna capacitación y, por supuesto, poder prender una computadora y poder dar una clase virtual, eso no necesariamente es educación virtual, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene ese aprendizaje, no lo ha podido hacer por distintos motivos a lo largo de su vida y no se lo pueden exigir de rompe y raja que lo haga. Entonces, bueno, hay toda una lucha para que la universidad reconozca las licencias excepcionales, y estamos llevando adelante, y bueno, por supuesto, esto se está dando en un marco, digamos, de intentar poner en pie, digamos, de una manera, incluso hasta cierto punto, podríamos decir, virtual, también a nuestro gremio. Nosotros en el día de mañana tenemos 3 asambleas convocadas, una en la Facultad de Filosofía, que ya es la segunda asamblea de la Facultad de Filosofía, en la Escuela Sarmiento y también en la escuela, en el colegio, en el Instituto Técnico de Aguilares, para discutir las condiciones laborales y ver qué medidas tomamos, porque evidentemente hay acciones que los docentes tenemos que llevar adelante en defensa de nuestros derechos laborales y en defensa de nuestro derecho como educadores a no ser llevado adelante, digamos, por un proceso que se pretende, digamos, incluso, digamos, está escrito, no estoy inventando, por la propia UNESCO, que dice que hay que aprovechar el cuadro de la pandemia para avanzar todo lo que no se pudo avanzar en la educación virtual, que no es otra cosa que un ataque a la educación pública, que ya voy a entrar en esto en un segundo, en el cuadro de, digamos, de aprovechar la pandemia. Entonces esto está siendo aprovechado por las grandes universidades norteamericanas, por las universidades privadas. Nosotros podemos verlo cada vez que uno abre la Gaceta Online, que aparece la publicidad en la UNSTA. En la UNSTA se está trabajando con normalidad, se va a dar las certificaciones, todas las clases, cosa que también están haciendo los colegios privados. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente esto, porque forma parte de las tensiones que estamos viviendo como docentes en este momento. Y agrego una última etapa de lo que uno podría llamar esta lucha en el contexto de pandemia, lo que uno llamaría la pospandemia. Si bien todavía no se ha levantado la cuarentena y no sabemos cuándo se va a levantar, y por supuesto todos creemos que las clases no van a volver probablemente hasta agosto, probablemente septiembre, nosotros tenemos un escenario que probablemente se dé antes de que se levante la cuarentena, pero sin duda se va a dar después, que es el escenario de la quiebra del país. Nosotros estamos viviendo en un país que está a días de entrar formalmente en un default. El día 22 de mayo, si no me equivoco, lo anoté por acá, el país, si no paga, ya se ha vencido, se vence un plazo, entra en un default de la deuda. Y evidentemente hay una negociación en curso entre el gobierno de Alberto Fernández y los grupos de bonistas que tienen esta deuda, que nosotros por supuesto desconocemos y creemos que es sumamente ilegal y usuraria, y que no hay que pagarla, pero bueno, queda claro que el gobierno tiene una negociación cuyo resultado es incierto. Y en este momento hay acciones de todo tipo, porque claramente, con independencia de que ya estaba quebrada la Argentina antes de la cuarentena, el default, digamos, puede agudizarlo, pero la propia cuarentena, la crisis económica, pero sobre todo la crisis que se da a nivel del mercado mundial a partir de la cuarentena y de la pandemia, hacen completamente inviable el proceso económico que quería llevar adelante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces lo que se pone en discusión, y nuevamente de una manera muy aguda para todos los trabajadores, es quién va a pagar esta crisis. Esta crisis que ya nadie evalúa y va a ser en el orden menor a una caída de entre el 5 y el 10% del PBI, cosa que no pasó ni siquiera en el año 2001. Estamos hablando, digamos, de un PBI que se mide en dólares, evidentemente, ¿verdad? Estamos hablando de una caída realmente descomunal de las condiciones de vida de los trabajadores. Y por supuesto, el empresariado, digamos, los grandes tenedores de deuda, digamos, los sectores que están a favor de la educación privada, quieren aprovechar toda esta crisis para sacar adelante y sacar a flote de su negocio, aunque esto implique el hundimiento de la educación pública y el hundimiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Y ya como para cerrar, quiero agregar que todas las grandes luchas, digamos, que ha vivido la universidad y que ha vivido la educación pública, Raquel algo ha dicho, digamos, de esto también, a lo largo de su historia, siempre han estado precedidas por
situaciones de conmoción social o de bancarrota general. Cuando fue la lucha estudiantil, digamos, que terminó en la reforma de 1918 y que arrancó muchas de las conquistas que hasta el día de hoy y que ha sido parte de su distintivo, esto se daba en un cuadro de una bancarrota descomunal que se venía arrastrando de prácticamente 20 años antes y que tenía como telón de fondo una guerra que había prácticamente destruido la economía mundial y que había puesto a la Argentina en un nuevo escenario completamente distinto al que había precedido. Esta enorme crisis fue lo que llevó adelante a un sector muy importante de la juventud y de la clase trabajadora argentina a luchas impresionantes que se dieron a lo largo de la primera década del siglo XX. También cuando fue la enorme lucha en contra de la educación privada, porque ahora nos vienen con el cuento de que si nosotros paramos, la educación privada avanza. Pero cuando fue la lucha de la laica o libre, sobre finales de los años 50, particularmente en 1958, los centenares de miles de estudiantes que se movilizaron y los docentes que se movilizaron para impedir que las universidades privadas sean habilitadas a dar títulos habilitantes y a dar títulos de grado, se daba en el cuadro de otra crisis económica muy importante que se había vivido, que incluso había unos años antes había, digamos, llevado un golpe de Estado, como el que derrocó a Perón en el año 55. Y lo mismo pasó con la lucha de 1966, cuando vino el golpe de Onganía, y que llevó adelante esa enorme lucha, digamos, que comenzó quizá, digamos, con la Noche de los Bastones Largos en el 66 y el desalojo de la Facultad de Ciencias Exactas, digamos, de la UBA, pero que se extendió durante todo el 67, todo el 68 y todo el 69, con la lucha de los estudiantes para mantener los comedores, para que no les cierren los comedores, para que no les quiten las becas, para que no le impongan instancias restrictivas, etc. Y una lucha que llevó adelante, digamos, la juventud argentina de una manera heroica. Y si uno quiere venirse también más acá, la lucha, digamos, del 2002, que termina en la gran lucha docente del año 2005, que nosotros conquistamos nuestro blanqueo, se da en el cuadro de la quiebra de la Argentina y de la bancarrota, digamos, que se impone a partir del año 2001. Entonces, evidentemente, todas estas grandes luchas universitarias han sido precedidas de colapsos económicos y de colapsos sociales muy importantes, y uno tiene que prepararse, digamos, en esa perspectiva. Y yo creo que la preparación, digamos, como docente, como luchadores, como activistas, como militantes sindicales, que son la mayoría de los que estamos acá en este cuadro, es la comprensión, y es una comprensión digamos, poder entender y estudiar qué fenómeno estamos cursando y hacia dónde está yendo, y sacar la conclusión, que en mi opinión creo que quiero cerrar con esto, de que necesitamos más que nunca un movimiento unitario de los trabajadores y un movimiento unitario con los estudiantes. Tenemos que pasar a organizar con nuestros estudiantes para que no sean las autoridades universitarias, que muchas veces están solamente interesadas en mostrar que están trabajando y en mostrar que están cumpliendo con el gobierno y cosas por el estilo, y no los estudiantes y los docentes los que resuelvan la situación. Nosotros creemos que tienen que ser los estudiantes, los docentes, los trabajadores no docentes, en un proceso deliberativo, unitario y de lucha, los que impongan las condiciones en las cuales la Universidad Argentina, la Universidad de Tucumán, va a poder continuar con el proceso educativo que, si es por las camarillas educativas que vienen gobernando desde hace mucho tiempo, va a ser destruido, como viene siendo destruido sistemáticamente desde hace años, porque acá en la Universidad de Tucumán hay un solo comedor que abarca a 150 estudiantes, cuando tenemos una población de 70.000, cuando recién desde hace un año hay boleto universitario que abarca ni siquiera al 20% de los estudiantes de nuestra universidad, cuando no hay becas, cuando no hay condiciones de cursado, etcétera, y ahora se agrava en las condiciones de la cuarentena y de la virtualidad. Solamente de la mano de una lucha docente, estudiantil, no docente, unitaria, con una perspectiva superadora, vamos a poder reconstruir un vínculo universitario, un vínculo educativo que nos permita superar la bancarrota educativa que quieren deliberadamente producir para poder llevar adelante una privatización universitaria y una privatización educativa mayor a la que han llegado hasta este momento. Bueno, con eso paro y abramos el debate, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, está habilitado el espacio del chat para que puedan hacer preguntas. Veo que varios compañeros, mediante Raquel y Diego intervenían, fueron escribiendo. No voy a leer todos los aportes, porque bueno, todos tienen ahí el chat para ir leyendo.
el debate que se fue generando. Sería importante que si tienen alguna pregunta puntual, que bueno, que la vayan realizando para que vayamos, digamos, avanzando en el debate. Bien, Raquel, ¿tenés habilitado el audio? Bueno, veía una pregunta o un comentario acerca del plan Fines. Bueno, me parece que es muy importante, porque también veía comentarios de un compañero que decía que la universidad defeca sobre el convenio colectivo de trabajo. No solo la universidad, sino el gobierno a nivel nacional y a nivel provincial defeca sobre los convenios colectivos de trabajo. Ya vemos cómo introdujo la noticia Diego, cuando empezó su charla. En el caso del plan Fines, por ejemplo, es una rama de la educación no formal que se introdujo con la ley 26.206, o sea que era tan progresista supuestamente, pero estos trabajadores quedan por fuera del estatuto docente. Los contratan por meses, digamos a gusto y paladar de los empleadores, y por ejemplo, en el último año, en el 2019, su contrato se terminó en octubre, no les renovaron y no les pagaron. Cuando iniciamos la lucha ahora en el 2020, en enero, no habían cobrado desde octubre todo lo que supuestamente tenía, porque tiene que tener una continuidad hasta marzo, que te dan de baja, no les habían pagado. Mediante esta lucha los compañeros lograron la visibilidad y además que se les pagara lo que les debían. Les pagaron en febrero solamente octubre y noviembre, no les pagaron diciembre, enero, febrero, y no les pagaron tampoco el proporcional de aguinaldo. Pero lo peor fue que los introdujeron al sistema como contratados sin renovar sus contratos, y los compañeros, en muchos casos, madres que tienen a cargo hijos, etcétera, no pudieron ni siquiera inscribirse en el programa de ANSES de IFE para poder cobrar los míseros 10.000 pesos, porque figuran en ANSES como que tienen un trabajo estable. Bueno, el salario de un trabajador de Fines es de 7.000 pesos por 16 horas, muy por debajo del salario docente, y no tiene ninguno de los derechos que tiene cualquier docente por el estatuto. De hecho, su antigüedad desaparece, no se suma porque aparecen en el AFIP, pero no figura tampoco la antigüedad, se la van borrando. Como sus salarios están muy por debajo del salario mínimo, no les pagan por mes, sino que les juntan varias boletas y les pagan una X cantidad de dinero cuando llegan a una suma que sea considerable. Bueno, el atropello a Fines hoy es aberrante, no les han renovado los contratos, cuando se está haciendo incluso propaganda por las redes de que se anoten la gente que necesita finalizar estudios en el nivel secundario, ahí atienden los Fines en este espacio, en esta modalidad. Bueno, un ataque pensado y organizado desde hace años por el propio gobierno. Sin duda que defecan sobre los derechos de todos los trabajadores de la educación, pero la respuesta estamos seguros que solo puede venir de nuestra parte a través de la organización consecuente para poder derrotar estos ataques del gobierno. Otra que veía que hablaban mucho los compañeros del caos de la virtualidad. Bueno, en primaria y secundaria es tremendo el apriete que están sufriendo los docentes en los grupos de WhatsApp. Se han introducido personas del Ministerio de Educación, que son supuestos asesores en los grupos privados de los docentes, en los grupos de las escuelas, que van monitoreando, vigilando si el docente envía o no envía la tarea todo el día, 24 horas, el teléfono debe estar a disposición de las directoras, que algunos, como esto está tan librado al azar, bueno, cada uno lo toma. Hay directores que son más considerados con la realidad y otros que aprovechan. De hecho, acabo de recibir una llamada antes de la charla de un compañero de secundaria que ya me estaba planteando que ellos necesitan que busquemos acciones legales, los autoconvocados, para poder frenar este ataque, porque los directivos están llegando a amenazarlos con descuentos si no atienden los celulares en todo horario. Es por esto que hemos sacado un boletín
para hacer conocer a los docentes y un protocolo de acción donde los docentes autoconvocados decimos solamente se atiende 4 horas, no al sobretrabajo, no a la invasión de la vida, porque trae una presión no solo al docente, sino también a todas las familias de nuestros estudiantes que no tienen, que es lo que me denunciaba este compañero, no tienen los medios, pero sufren tal presión por parte de los directivos que piden disculpas al profe, disculpe profe, me voy a conectar un ratito a tal hora porque no tengo datos, o sea, terminan destinando el dinero que tiene que ser para la comida, porque sabemos que hoy la prioridad es la miseria que avanza, para poder cargar estos datos para una educación que no va a tener acreditación de contenido, porque no hay un plan diseñado, pensado para llevar adelante, es un sálvese quien pueda. Ahí lo que decían es que la educación virtual acentúa el proceso de privatización y mercantilización de la educación, sin duda. Ya hoy es una privatización, porque la educación virtual la sostenemos los docentes, pagando los datos de nuestros teléfonos, pagando el wifi, y las familias pagando sus datos y pagando el wifi, los que pueden acceder, porque la mayoría de los docentes no tienen computadora, y el teléfono celular bajo ningún punto de vista puede acreditar lo que se llamaría la educación virtual. Y los alumnos mucho menos, algunos no tienen ni siquiera celulares. Entonces sí, estamos organizando toda una campaña para denunciar el tema de la educación virtual, que no es tal, que cada vez más profundiza la desigualdad, porque ahora se han dado cuenta de que como no todos llegan, han mandado cuadernillos impresos para repartir entre las familias, primaria y secundaria, pero son grados asociados, o sea, primero y segundo, tercer y cuarto, quinto y sexto, no cubren los contenidos, pero además hay docentes que tienen un sector de su grado que va a recibir la educación por el teléfono o por la computadora, y otra parte que va a recibir esos cuadernillos totalmente devaluados, donde tampoco hay un docente. Y se profundizan también las discusiones y los problemas entre padres y sus hijos, porque el padre tampoco tiene por qué saber cómo llevar adelante, cómo enseñarle, ni tiene las herramientas para ser un docente. Entonces, bueno, sin duda profundiza. Y también, bueno, acá no quiero extenderme mucho, pero creo que los docentes, sobre todo de primaria y secundaria, tenemos que estar alertas a lo que está en curso desde hace años, que es el Plan Maestro, que va claramente en la línea de la privatización y la mercantilización de la educación, salvo que ahora, bueno, ha salido como del foco porque tenemos otros problemas más acuciantes, pero eso está en curso y le venimos dando una batalla en los años anteriores, pero al salir de esta pandemia se van a profundizar todos los ataques a lo que tiene que ver con la reforma laboral, la reforma provisional, y sin duda también se va a profundizar la reforma educativa en la medida en que nosotros no tomemos cartas en el asunto. Ahora busco más. Miren, me gustaría, bueno, he visto algunas de las preguntas que se plantearon. Es claro, digamos, que hay cuestiones, digamos, que son de características estructurales, uno podría decir. En el caso de las universidades hay decenas de miles de docentes que están trabajando de manera gratuita, lo que se llama ad honorem. En la Universidad de Tucumán no son tantos, pero no es que no los haya, tienen unas figuras extrañas que los hacen entrar como formación de recursos, pero bueno, a la corta o a la larga terminan prestando servicios educativos, trabajando, digamos, obviamente lo hacen en la idea de que ese es el derecho de piso que tienen que pagar, pero bueno, a medida que se van prorrogando, queda claro que la universidad termina descomprimiendo determinadas aulas, haciendo que determinados docentes que no son rentados tomen una comisión, tomen un curso, etc. Luego tenemos de decenas y centenas en la Universidad de Tucumán de docentes que son monotributistas, o sea que ni siquiera están convencionalizados. O sea que nuestro resguardo con relación al tema del convenio colectivo, que ahí un compañero ha dicho que la Universidad de Tucumán no lo cumple, bueno, no solamente la Universidad de Tucumán, casi ninguna de las universidades
porque evidentemente el convenio colectivo viene a imponerle a las camarillas que han dirigido históricamente la universidad un piso de derechos que la única manera de hacerlo valer es por medio de la lucha, y no es algo que lo van a hacer valer ellos con relación a la de motu propio, quiero decir esto. Digamos. O sea, acá, digamos, nosotros tenemos aprobado, incluso en paritarias locales, un conjunto de artículos y de acuerdos que obligaban a la universidad a extender derechos, la regularización del artículo 73, el artículo 14, en el caso, luego hemos tenido, digamos, el intento del rector García, digamos, de convalidar, cosa que ha sido tirado abajo el año pasado, un reglamento de evaluación por fuera, digamos, de la paritaria, pero todo esto, hay que decirlo, sin la acción, digamos, organizada de la docencia, y en ese sentido del gremio, de la ADIUM, pero básicamente de los docentes que se pueden y se deben organizar en cada facultad y en cada escuela, el convenio colectivo de trabajo, como los derechos laborales de los docentes, como la Constitución Nacional, es papel pintado, o sea, o si uno quiere, papel mojado, o sea, no tiene ningún valor, porque las patronales se encargan, y en el caso de la universidad no es muy distinto, se encargan de pasarle por encima. Porque nosotros tenemos que entender algo, digamos, que está en la lógica de fondo. El sistema educativo, bueno, Raquel lo desarrolló, digamos, en su exposición, el sistema educativo y el sistema universitario son una herencia de una historia de la lucha educativa, de la lucha de clase en la Argentina, que no se corresponde con el actual momento de ofensiva y con el actual momento de, podríamos decir, de decrepitud del capitalismo. O sea, un sistema universitario en el cual hay ingreso irrestricto y que tiene características gratuitas, es un sistema universitario que prácticamente no existe en ningún lugar del mundo. Y esto con independencia de que uno no hace de esto un fetiche ni un mito, en el sentido que nosotros somos muy críticos, digamos, de las limitaciones del sistema universitario argentino, porque de la reforma a esta parte han pasado 100 años y las camarillas universitarias, las camarillas empresariales y capitalistas que han dominado el país y que han dominado la universidad, se han, digamos, apropiado de prácticamente todas las conquistas y la han tergiversado y la han bastardeado y en algunos casos la han desconocido a las conquistas universitarias. Nosotros tenemos todo un nivel de la educación universitaria que está absolutamente privatizado, como son el tema de los posgrados, y que tienen medidas restrictivas. Bueno, hemos tenido el año pasado la lucha en el caso de la Facultad de Medicina. Fíjense el debate, faltan médicos, se está debatiendo si vienen los médicos cubanos, si no vienen los médicos cubanos, y en la Universidad de Tucumán hay un cupo para que no haya más médicos, es de locos. Entonces, efectivamente nosotros tenemos una universidad que no se corresponde con la lógica que el capital quiere imponer. Entonces van a venir a destruir el sistema universitario. Por eso la resolución del CIN, que plantea que hay que intentar avanzar con la virtualización, no solamente para la etapa de la emergencia, sino para la etapa posterior a la emergencia. Esto es muy importante que uno lo marque también, porque hacia ese lado vamos. Luego he visto preguntas que están relacionadas, por ejemplo, de cómo sumar a los compañeros no docentes. Miren, los compañeros no docentes están también en este momento sufriendo una fuerte presión. Por supuesto, distinta a la que hemos sufrido los docentes. En parte el gremio docente ha sido forzado, ahora la FATUN, a incorporarse a una nueva modalidad del teletrabajo, que ellos se oponen, han sacado una resolución en su sindicato que se opone por principio al teletrabajo, porque ¿qué es lo que implica el teletrabajo? Que donde en este momento hay 3 o 4 compañeros trabajando, luego van a intentar poner uno, que es el famoso caso, digamos, que nosotros lo hemos venido combatiendo desde el comienzo, desde que lo han anunciado, y que en este caso lo vamos a seguir combatiendo, porque con independencia de cuál es el resultado de la cuarentena, es una de las estrategias de la lógica del actual rectorado, que es el famoso dedicto, digamos, del control biométrico. El control biométrico no viene, digamos, solamente porque es un negociado en el cual está prendida alguna camarilla del rectorado, que sin duda es también por eso. El control biométrico viene a intentar imponer un conjunto que lo van a intentar hacer ahora por medio de las plataformas virtuales, tanto el Classroom como el control del UNT virtual, para decir cuántos docentes son necesarios y cuántos no docentes son necesarios para sostener los procesos educativos virtualizados, que es el gran deseo de la clase capitalista argentina, que es terminar con la masividad del sistema universitario. Incluso de maneras, digamos, extrema. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Argentina,
En este momento hay cerca de 54 universidades, y la creación de las universidades ha sido también una política para poder descomprimir las grandes universidades, sobre todo las grandes concentraciones estudiantiles, que permitían esas enormes luchas de los años 70, los cordobazos, los tucumanazos, los correntinazos, etc. Entonces, en esta lógica quieren, bueno, por supuesto, destruir el trabajo no docente, y el gremio ahora está siendo forzado, por supuesto, tiene una dirección que está totalmente también subida al caballo del gobierno nacional, y que está planteando el teletrabajo durante la cuarentena. Luego vamos a ver, pero hay situaciones de precarización, hay compañeros que están siendo forzados a este tipo de cosas, que vamos a tomar contacto con ellos, porque evidentemente nosotros también estamos en contra de que los no docentes los fuercen y se imponga, por decirlo de alguna manera, una virtualización forzosa. Y hemos, hasta ahora, quiero decir esto, digamos, con un alcance bastante chiquito, porque es el caso de una facultad, pero hemos podido derrotar parcialmente un intento, pero que no va a ser el único, y sin duda van a venir muchos por detrás, de las camarillas universitarias por ir a lo que nosotros hemos llamado el patrullaje académico. O sea, intentar imponer una virtualización forzosa buscando poner a los estudiantes en contra de los docentes. Esto es lo que quiso hacer la Facultad de Filosofía y Letras, tuvieron que dar marcha atrás con una encuesta que iba orientada en ese sentido, y nosotros tomamos como muy saludable la reacción también del estudiantado de la Facultad de Filosofía y Letras, en particular de algunos sectores, digamos, no de las conducciones habituales de los centros de estudiantes, pero sí de algunos sectores que se han opuesto a ponerse en el papel de vigilante de los docentes. Nosotros somos, en esto creemos que es muy importante, incluso vamos a invitar a que mañana participen de la asamblea de estudiantes, de docentes de la facultad, que vengan compañeros estudiantes que han tenido esta posición, para que también podamos llevar adelante una acción común de lucha junto con el estudiantado. Y es clave sumar a los no docentes, y vamos a ver en qué medida esto se puede sumar, y en qué medida podemos armar un gran frente único y eventualmente una coordinadora de alcance universitario, como ha demostrado en el caso de la lucha por la cláusula gatillo, que el papel que ha podido cumplir una coordinadora en la idea es que nosotros no tenemos una salida que sea estrictamente universitaria, ni estrictamente educativa. Aquí la salida va a estar planteada en el plano de las luchas, digamos, de los trabajadores, de las grandes luchas políticas del país, que no va a estar circunscripta a un gremio puntual, sino que va a ser del conjunto del pueblo argentino y del conjunto de los trabajadores. Bueno, ahí había otros comentarios, por ejemplo, Clementina dice, no contempla a la discapacidad en los cuadernillos, es cierto, pero esto creo que es el punto más fuerte, que es el talón de Aquiles de esta educación virtual, que bajo ningún punto de vista contempla a todos los alumnos que deben recibir la educación pública y gratuita. No contempla la educación especial y tampoco contempla a la educación de adultos, que tenemos primaria y secundaria de adultos. A esos sectores tampoco está destinada esta educación virtual, o sea, directamente los dejan postergados, los dejan de lado. Y después una compañera que dice, hay compañeros que opinan que si no aceptamos nos consideramos de vacaciones. Es cierto, hay muchos grupos, hay muchos docentes que temen, por lo menos en primaria y secundaria, dejar de mandar las clases. Nosotros no, bueno, mandar lo que pueda hacerse en el horario escolar, pero hacer la denuncia pertinente de que eso no llega a todos los alumnos, porque es un sector muy importante. Nosotros tenemos que fortalecer el hecho de que en la educación tiene que haber docente y un grupo de alumnos que recibe los conocimientos. O sea, eso es ineludible. Tenemos que defender el rol del docente hoy y mañana, cuando vuelvan a querer seguir, porque ya que lo tienen instalado, van a querer seguir imponiendo esto de la educación virtual. Entonces la lucha va a tener que ser firme y organizada en este sentido. Y otra compañera que decía, bueno, por esto es que nosotros hemos sacado este protocolo para apuntalar a aquellos compañeros. Por supuesto, bueno, seguirán haciendo lo que ellos consideren que deben hacer, pero se van a sentir resguardados. Creo que tienen mucha más suerte los docentes universitarios de que, bueno, tienen un gremio recuperado que puede ir a la cabeza de esos reclamos. Nosotros estamos absolutamente huérfanos de gremio, porque el gremio de ATEP, APEM, AMET, o sea, el Frente Gremial Docente, está cada vez más en una línea de colaboración absoluta con el gobierno.
Entonces, bueno, nos vamos dando nuestros propios medios de organización independiente. Y algo que me parecía que muy importante que decía una compañera y que fue algo que discutimos cuando era la lucha de los docentes, que los docentes tampoco estamos solo para repartir contenidos, que porque el día de mañana pueden venir impuestos desde arriba. El docente también tiene el rol de formar en la universidad con la libertad de cátedra. Uno también tiene el deber de poder explicar esto que estamos haciendo, también discutiendo nosotros en esta charla, cuáles son los derechos y por qué hay que luchar, cuáles son los derechos de la educación, así como está impuesta en este sistema democrático. Bueno, la educación tiene, pública, gratuita, obligatoria, tiene un carácter constitucional. Bueno, aunque sea desde ese lugar, defender esos derechos y enseñar también a nuestros alumnos, a los padres, que pueden salir a explicar que no tienen los recursos, que se sumen a nuestra lucha, porque de ninguna manera este tipo de educación abarca a la mayoría. Me gustaría agregar una cosa, quizá no lo dije en el transcurso de la intervención, pero evidentemente toda esta situación que es tremenda, digamos, desde el punto de vista social, más allá de la cuestión educativa, está tocando las fibras más íntimas de la sociedad y se están dando, así como nosotros tenemos una charla y mañana están las asambleas planteadas, etcétera, se están dando debates en todos los planos, en todos los sectores, en todos los lugares de trabajo, virtuales o no virtuales, porque la cosa no va para ningún lado, digamos. O sea, es claro que acá vamos a una situación que con cuarentena o sin cuarentena es una situación social es prácticamente insostenible. Entonces, yo quiero también comentar a muchos compañeros que quizás no lo saben, que paralelamente a esta cuarentena, que nosotros en la universidad la vivimos con esta, digamos, tensión, y Raquel comentó la que se vive en las escuelas públicas, se están dando en este momento grandes luchas de trabajadores a lo largo y ancho del país. En este momento está ocupada una fábrica que se llama Bedtime, ha habido luchas impresionantes, digamos, de los trabajadores de la salud, hay luchas metalúrgicas, hay luchas portuarias, hay luchas educativas, ha habido luchas de todos los colores y todos los tipos, y va a haber todavía más luchas en la etapa que se viene, porque evidentemente quieren pasar a la factura de la crisis a los trabajadores. Esto es lo que está pasando en todos lados y es lo que acaba de hacer la CGT con la UIA, que básicamente es una orientación del gobierno. Y esto también para que uno tenga presente, porque esta rebaja salarial tiene que ver también con el hecho de que el gobierno ha sido muy generoso con las patronales y con las grandes empresas al pagarle los sueldos a los trabajadores. Acá hay empresas que hace 100 años o más que vienen teniendo ganancias, que la levantan en pala, que tienen acciones, que han comprado nuevas empresas, que han crecido en el último periodo y no son capaces de pagarle el sueldo 2 o 3 meses a los trabajadores, o sea, de no ganar y de ir a pérdida. Evidentemente la lógica del capital les impide tomar una medida de esa naturaleza, y el gobierno no ha dudado ni un minuto en decretar y pagar los sueldos, o una parte de los sueldos, en algunos casos mucho más de una parte, por decreto. Y esto se contrasta claramente, por otro lado, con con la inmovilidad del gobierno para tomar medidas que beneficien a los grandes sectores de la población. Por ejemplo, ha tomado este salario de 10.000 pesos por única vez. Bueno, en primer lugar le va a tener que ampliarlo, porque no va a ser por única vez. Segunda cuestión, abarca muy poca gente, gente que tenía, por ejemplo, nuestros auxiliares estudiantiles, que cobran 5.000 pesos, no se han podido inscribir en este subsidio. Digamos, gente que no puede mantenerse, obviamente no puede pagar un alquiler, que muchas veces son estudiantes que ya se están independizando de su familia, o que vienen de otra provincia. No se han ampliado las becas Progresar para firmarle cheque en blanco para los sectores empresarios, incluso para la cantidad de plata que se viene dilapidando con el pago de la deuda, incluso en el cuadro de esta negociación que viene que ha comenzado el gobierno Fernández, pero también viene de la etapa de Macri, y no se toma ninguna medida que efectivamente solucione los problemas, digamos, del pueblo trabajador, de los estudiantes, de los trabajadores docentes. Entonces, llamo la atención, en primer lugar, a todos los compañeros que están siguiendo la charla,
sobre todas estas grandes luchas que se están dando, porque se están dando a pesar de la burocracia sindical e incluso a pesar de los enormes miedos que tienen los trabajadores para llevar adelante la lucha, porque todos sabemos que salir a la calle tiene un costo nos pone en peligro. Entonces, digamos, uno puede tomar determinadas medidas de precaución, pero son luchas que es importante que nosotros tenemos que apoyar las que se están dando y preparar las que inevitablemente vamos a tener que dar. Porque es claro, digamos, que con las condiciones salariales que nosotros tenemos no nos va a alcanzar, están destruyendo el salario de los docentes universitarios, y en el caso, digamos, de la Universidad de Tucumán, en particular, quieren también destruir nuestras condiciones laborales, cosa que no debemos permitir y que vamos a intentar, como gremio, poner un límite, y vamos a intentar ir con toda la fuerza posible para poder evitar que lleven adelante un plan de destrucción de nuestras condiciones laborales y de nuestras condiciones salariales. Sí, ahí leo, bueno, esto de que el gobierno tiene en mente dictar clases a los docentes, hacer dictar clases a los docentes durante diciembre, enero y febrero. Lo cierto y lo que van mostrando hasta ahora es que no tienen ningún plan, van tirando improvisaciones. Al principio, Trota dijo incluso que en julio no íbamos a tener vacaciones y íbamos a recuperar las clases allí. Después, como salieron una gran cantidad de críticas, salió a decir que no, que necesitábamos las vacaciones, porque de hecho estamos trabajando en contra, estamos criticando, pero estamos trabajando y estamos cumpliendo con lo que se nos pide como educación virtual. Pero además ya se ha dicho que, bueno, no va a haber acreditación de contenidos, no va a haber evaluaciones y que se va a repensar en una continuidad del sistema, o sea, del periodo lectivo 2020 con el 2021. Veremos, sin duda será otra lucha que tendremos que dar. Es imposible acá en Tucumán dar clases en diciembre, pero además fundamentalmente por el hecho de que estamos dando clases. Hay una, sí, y me gustaría agregar otro matiz con relación a esa pregunta, porque es uno de los grandes debates que va a haber, digamos, en el transcurso, digamos, de los próximos meses. Uno podría eventualmente decir, che, en enero, si uno no da ninguna clase ahora, entonces los docentes se toman vacaciones, etcétera, y dar clase, pero no hay condiciones infraestructurales. Las escuelas de Tucumán no tienen ventiladores, ya no aire acondicionado como tienen algunas escuelas privadas. Las facultades muchas veces carecen de estas condiciones para poder dictar clases mínimamente. Ni hablemos, porque esto con independencia, digamos, que se levante o no se levante la cuarentena, ni hablemos de lo que son lo que se llaman las condiciones de distanciamiento social, que vamos a tener que mantener, por lo menos según lo que determinados infectólogos y especialistas han comentado, no solamente durante la cuarentena o sus inmediatos levantamientos, sino quizá durante un año y hasta quizá un año y medio posterior, que va a ser el momento de la circulación del virus. Entonces, con medida de distanciamiento social, los propios infectólogos que asesoran al gobierno dicen no se puede volver a clase, porque no se puede poner 40 chicos o 30 chicos en clase. Y nosotros tenemos las escuelas, la gran mayoría de las escuelas argentinas, en realidad funcionan dos escuelas, o sea, dos turnos en un solo edificio, uno a la mañana y uno a la tarde. Porque, ¿qué es lo que decía el tipo? Bueno, que un sector se divide el curso en dos, que la mitad vaya a la mañana y que la mitad vaya a la tarde. O sea, habría que duplicar la cantidad de docentes. Bueno, podría ser una alternativa eventual, pero esto es imposible, porque en la Argentina actual ya tenemos 40 chicos a la mañana, 40 chicos a la tarde, y no hay, desde el punto de vista, digamos, ninguna posibilidad de que con el actual, digamos, cuadro social y las actuales relaciones sociales, efectivamente se ponga en juego un cuadro de construcciones de escuelas, de construcción de hospitales. Acá hemos visto, y bueno, ya en este momento se han convertido en meme, estos hospitales de cama cucheta, digamos, que pretenden armar en cualquier lado, digamos, poniendo un par de camas cucheta, y que supuestamente son lugares para desarrollar terapias y aislamiento, etcétera. Esto, evidentemente, en el cuadro de un pico, digamos, de la pandemia, como el que están viviendo en algunos países, Estados Unidos, etcétera, bueno, han demostrado su total inutilidad
para contener el proceso de contagio del virus, digamos, su total inutilidad para defender la vida humana, y estamos hablando de sistemas sanitarios que son infinitamente mejores que el sistema sanitario argentino, que están muchísimo más preparados, que tienen miles de respiradores, incluso, y la gente se muere como moscas. En el cuadro argentino, efectivamente, lo único que ha permitido que hasta ahora la situación no sea de una catástrofe humanitaria y de una explosión social es el cuadro de la cuarentena. Sin embargo, hay todo un sector del empresariado y un sector político que pretende atacar la cuarentena y levantarla como dé lugar. Y es importante marcar que la situación educativa es un ariete muy importante en este cuadro, porque evidentemente tampoco se puede volver a la normalidad si la gran mayoría de los trabajadores no tiene condiciones para dejar a sus hijos en sus casas, que es lo que venía garantizando hasta cierto punto la escolaridad presencial de la etapa anterior. Entonces, en estas condiciones, evidentemente la educación pasa a jugar un papel central en la lucha también política nacional, y nosotros no tenemos que descartar, digamos, que acá haya choques incluso con algunos gobernadores que quieren habilitar, que de hecho ya los hay, y ha habido con relación a este problema, digamos, de las famosas salidas recreativas que hemos vivido y que hemos escuchado todo el fin de semana, y que finalmente nos enteramos que en Tucumán no se podían hacer a partir del lunes, porque evidentemente hay un sector, digamos, de los gobiernos y del empresariado que dice, no, a ver, ninguna salida recreativa, acá lo que hay que hacer es dejar las libertades de circulamiento y flexibilización de la cuarentena para la escala productiva, o sea, para llevar a la gente a la zafra, para llevar a la gente al limón, para llevar a la gente al comercio, etcétera, y no en un cuadro, digamos, de preservar la salud mental, como en algún momento se ha planteado para esta salida recreativa. Evidentemente, todo este cuadro de la pandemia ha tirado abajo los precarios desequilibrios incluso de la etapa previa, y van a poner blanco sobre negro las contradicciones que están abiertas en todo el proceso que ya estaba abierto en la Argentina actual. Hay un montón de preguntas que han llegado ahora que yo recién las estoy leyendo, pero bueno, quería ir dando respuesta a alguna de las que están. Con respecto a la perspectiva del movimiento de autoconvocados o tribuna docente con vista a las elecciones de ATEP, bueno, lo que planteaba al principio, ya se expresó en el movimiento de autoconvocados de lucha activa en las calles que esta dirigencia, esta burocracia que se ha instalado en ATEP no lleva adelante ninguna defensa de los derechos de los trabajadores, y hay una comprensión de que se necesita otra dirección, que indudablemente consideramos desde autoconvocados que tiene que emerger de este movimiento, que tiene que ser una lista conformada por los autoconvocados, con los referentes que ya tenemos a partir del Congreso de Educación que hicimos en el Parque Avellaneda. Tenemos los delegados de todos los departamentos y bueno, estamos discutiendo con los compañeros esta necesidad fundamental de recuperar el sindicato de los docentes primarios. Y bueno, sería una extensión poder entrar al Frente Gremial Docente, o sea, sería muy importante, así que en esa lucha estamos desde ya empezando a buscar conformar una lista de autoconvocados. Mira, es una pregunta que veía acá que hacían referencia a la libertad de cátedra. Es claramente uno de esos momentos en los cuales se caen los mitos, ¿verdad? Digamos, que hay en la universidad pública acerca de la libertad de cátedra. En primer lugar, aquí las cátedras no tuvieron ninguna libertad en el cuadro de una bajada de línea de las autoridades, que en algunos casos fue brutal, en algunos casos fue o intentó ser consensual, pero promovido a partir de las distintas instancias con las cuales las camarillas gobiernan la universidad, ya sean la jefatura de departamento, los consejos directivos en algunos lados, el consejo superior en otros, o los mecanismos, digamos, de cátedras piramidales con titulares, muchas veces están ahí con muchos compañeros que están precarizados o que están en los estratos inferiores de las cátedras y que no les queda muchas veces otra alternativa que obedecer. Entonces no ha sido una libertad de cátedra ni siquiera discutida al interior de las cátedras. Muchas veces ha sido impuesta
por la jefatura de cátedra, por la jefatura de departamento, que ha dejado en claro que lo de la libertad de cátedra es una suerte de entelequia en la Universidad Argentina que bajo ningún punto de vista es un derecho real de los trabajadores docentes, ni de los trabajadores, ni de los estudiantes, porque incluso tampoco ha habido libertad de cátedra para elegir las plataformas. Nosotros, si bien uno puede elegir una plataforma distinta a la de la UNT virtual, esto implica en gran parte que uno a los estudiantes, que a veces tienen un celular, no muchos de la mejor tecnología, o incluso los docentes, tienen que poder tener un celular que tiene que tener 7, 8 aplicaciones para poder cursar 5 materias, tener que tener Zoom, tener que tener Jitsi, tener que tener bueno, el Moodle, el Facebook, el Google Classroom. Bueno, es realmente un proceso desquiciante. Entonces, bueno, nosotros finalmente no te cobran, o por lo menos dicen que no te cobran los datos con relación a la UNT virtual. Uno ha migrado, o la gran mayoría de los docentes ha migrado para poder mantener un contacto con los alumnos a ese tipo de plataformas. Bueno, este tipo de plataformas, hay que decirlo sin miramiento, no funcionan. Uno intenta entrar a una UNT virtual y a veces son horas de conexión perdida para poder hacer un trámite medianamente administrativo, digamos, como subir un trabajo práctico o subir un comentario, contestar una pregunta de estudiante. Entonces, bueno, tenemos una situación realmente que es anarquizante de la propia universidad, bien desquiciante, y que expresa claramente que lo de la libertad de cátedra es una fantasía. Eventualmente una lucha por la libertad de cátedra, una lucha por una verdadera autonomía universitaria, que son esas grandes banderas que nos quedan de la época de la Reforma, de la época de la lucha contra la laica libre, de las grandes movilizaciones estudiantiles de los años 60 y 70, tienen que ser replanteadas a la luz de un nuevo escenario que va a tener que darle un nuevo lugar a esas banderas y a esas reivindicaciones que nos han quedado como herencia de una universidad que en realidad no es lo que dice ser. Y una universidad que, si bien tiene prácticamente 1,5 millones de estudiantes y 150.000 docentes, es una facultad que está profundamente, una universidad, perdón, que está profundamente entrelazada con las políticas de ajuste universitario, con las políticas de destrucción de las universidades, y que ha creado estas castas que se autorreproducen, que nosotros le decimos a las camarillas, universitarias que se apropian de las universidades y que por mecanismos nada democráticos, sino profundamente antidemocráticos, se han apropiado del poder, así como la burocracia sindical se ha apropiado de los sindicatos, estas camarillas se han apropiado, digamos, de los mecanismos que son la herencia democrática de la vieja universidad argentina. Bueno, esto tiene que ser replanteado y va a tener que ser rediscutido por el movimiento de lucha estudiantil, docente y no docente, bueno, más temprano que tarde, digamos, evidentemente. Yo soy particularmente, creo que en la Universidad Argentina, en el año 2018 ha habido un verdadero levantamiento estudiantil, docente, con las grandes huelgas que fueron derrotadas, y que bueno, una vez que pase ese pequeño derrotero, uno podría decir, que haga ese duelo con relación a la derrota de esa lucha del 2018, va a emerger con la misma fuerza o con una fuerza todavía mayor y va a terminar tirando abajo estos escollos, como son la burocracia sindical, como son las camarillas universitarias, y va a llevar adelante una lucha en unidad con los estudiantes y con el conjunto del pueblo argentino por recuperar la universidad pública y la educación al servicio de la transformación social, porque evidentemente lo que está en discusión ya no es si va a haber una transformación social en la Argentina. El cuadro de debacle, digamos, de la economía previa a la pandemia, pero sobre todo como consecuencia de la crisis mundial y latinoamericana, incluso se habla de la división del Mercosur, incluso y de la crisis en nuestro país, va a producir una transformación social, una transformación social profunda. El tema es cuál va a ser la orientación de esa transformación social y quién la lleva adelante. Si la llevan adelante los capitalistas, sus gobiernos, sus estados, sus partidos, sus corrientes y sus camarillas sindicales y universitarias, o la llevan adelante los trabajadores, que tendrán que tener una orientación completamente distinta a la que van a llevar adelante quienes vienen gobernando el país desde hace muchos años. Raquel, te toca. Bueno, no, bueno, es más para universitarios, porque habla del anexo de Bellavista, donde dictan el profesorado de lengua, no tiene ni página oficial y se manejan a través de grupos de Facebook
esto significa una gran deserción para los integrantes de este año y total incertidumbre. Sin duda, creo que en primaria, en secundaria y sin duda también se refleja en la universidad, aunque ahí me parece que tienen... ahí me parece más grave en el punto de que supuestamente la educación primaria y secundaria tiene que ser obligatoria. Y la universidad se ha tornado un espacio absolutamente sectario, que solo accede un fragmento de la sociedad. Y bueno, creo que más que nunca hay que, los docentes y el gremio, por supuesto, en el caso de ustedes, enarbolar las banderas de lucha en defensa de la educación pública, laica y gratuita para todos los niveles, primario, secundario y universitario, absolutamente para todos, porque estos alumnos que van quedando fuera, sin duda ya no tienen conexión de qué manera van a organizarse. Cierto que también muchos docentes no adhieren a la lucha por no tener las clases virtuales, pero que haya una expresión de lucha, que haya un discurso concreto en defensa de estas condiciones, creo que va a albergar y nos va a dar la posibilidad de reconectarnos con estas personas cuando termine esta situación de pandemia, que además creo que hay que despejar la ilusión de que vamos a volver a un escenario tal cual como lo dejamos. Bueno, cuando volvamos, el escenario va a ser peor, va a ser mucho más crítico, y bueno, con más razón vamos a tener que organizarnos, pero creo que es fundamental llevar adelante esta lucha por una educación que sea para todos y denunciar esto que la educación virtual deja a la mayoría de los alumnos por fuera, en primaria, en secundaria y en la universidad. Bueno, no sé si hay algún otro compañero que tenga, que tenga preguntas o que no le hayamos respondido a las preguntas. Hay una pregunta que acabo de ver, que estaba más arriba de donde yo empecé a leer, que hizo Mica, que tiene que ver con la violencia de género. Quiero releerla, porque evidentemente en todo este cuadro de la cuarentena, todos hemos visto, digamos, que se ha recrudecido la violencia de género en todos lados. Y esto no escapa, digamos, obviamente ni los estudiantes, ni los docentes, etcétera. Las tensiones sociales se han acumulado de una manera extrema y, por supuesto, normal, y como suele suceder en este régimen, la principal víctima o las primeras víctimas son las compañeras mujeres. Entonces, evidentemente acá hay acciones que se han tomado, digamos, nosotros hemos tomado algunas acciones, digamos, como comisión directiva, también ha tomado la comisión de género. Bueno, se han participado, incluso ha habido manifestaciones. Bueno, ahí la compañera que ha presentado ha sido una de las compañeras que ha empapelado el gremio en uno de los ruidazos a comienzos de la cuarentena, cuando se produjo, creo que la primera muerte, pero evidentemente este es un tema que no logra todavía, no logra todavía ser visualizado por el conjunto de la sociedad, y evidentemente el Estado no ha tomado ninguna medida más allá de poner determinados refugios, no se ha logrado parar. Incluso digamos, así está en los diarios de todos de hoy, digamos, de ayer y de hoy, con el tema de la crisis carcelaria, digamos, que es realmente extrema en la Argentina, es una situación, son verdaderos campos de concentración donde van a infectarse centenas de personas que están, digamos, recluidas en las cárceles. Evidentemente, la liberación masiva de presos ha sido, por supuesto, una medida que se está haciendo sin ningún tipo de control de si tienen casos, ¿cómo se llama?, condenas por violencia de género. Incluso, no sé si por lo menos ha circulado por WhatsApp, la verdad que no lo leí en los medios, pero de un caso de un femicida que ha sido liberado y ha cometido un crimen. Entonces, evidentemente, es un caso que es demostrativo del carácter completamente anárquico con el cual el gobierno actúa, y una orientación que nada tiene que ver con la protección de las mujeres, sino todo lo contrario, y muchas veces actúa, digamos, en un cuadro de desborde generalizado de las presiones que el propio capital y los grupos tanto policiales, mafiosos, etcétera, deben hacer sobre
o los distintos sectores del, del gobierno. Y por otro lado, y digamos, como para plantear un tema con esto, nosotros hemos planteado, y creo que hay que hacerlo extensivo, incluso lo tenemos en nuestra agenda con relación a la paritaria, lo hemos planteado el 8 de marzo, si no me equivoco, si no ha sido el 8, ha sido el 9, hemos llevado a la universidad, hace apenas una semana antes de que se decrete la cuarentena, un planteamiento de nuestro gremio, de nuestra comisión de género, para que los docentes que sufren las docentes que sufren violencia de género puedan gozar de una licencia especial. Nosotros creemos que esta licencia debería ser contemplada dentro del caso de licencias especiales por impedimentos cualquiera para dictar clases en la virtualidad, pero evidentemente creemos que, bueno, vamos a tomarlo al planteo, porque evidentemente vamos a quizás a tener que hacer que tanto nuestra comisión directiva, nuestros delegados, como nuestra comisión de género, tienda puentes y pueda estar más atenta a posibles situaciones de violencia de género que se puedan estar produciendo también en el ámbito de la docencia y en el ámbito del estudiantado, como hemos visto y hemos actuado en otro momento. Bueno, me gustaba esto de cuando dice la libertad de cátedra que decía, de que menciona Raquel, es una fantasía. Sin duda, sabemos que es una fantasía la educación pública, laica y gratuita como nosotros la concebimos, que es una fantasía también el hecho de que haya una salud pública y gratuita. Sin duda, esto es el carácter de esta charla, también es denunciar esto, que un régimen social, como venía diciendo, que no puede garantizar ya ni la salud, ni la vida de los trabajadores, mucho menos la educación, es un régimen social que ha finalizado su papel en la historia y tiene que dar curso a otro régimen, que solo pueden construirlo aquellos que nos interesamos por la vida, por la salud, por la educación, y sin duda tiene que ser llevado adelante por los propios trabajadores. Ahí es a donde nos referimos con la necesidad de un gobierno de trabajadores, la necesidad de llevar adelante verdaderamente y que no quede solamente en consignas o palabras lo que es la salud, la educación, el trabajo para todos. Sí, agregar algo, porque ahí veo que hay una pregunta, una de las últimas preguntas que han formulado, cómo se maneja un aula, realmente una pregunta muy interesante, cómo se maneja un aula de una post-cuarentena en la cual hubo estudiantes que no estuvieron conectados nunca, estudiantes que estuvieron conectados a rato y estudiantes que estuvieron conectados, podríamos decir, de manera normal o de manera, han visto posibilitada su educación virtual. Evidentemente es un debate que va a tener que tener el estudiantado y la docencia de conjunto. No puede ser impuesto por medio de recetas, vamos a tener que llevar adelante. Y claramente uno debería tener planteamientos que sean acordes a la posibilidad, digamos, de crear comisiones, de crear instancias de diferenciación, lo que va a llevar claramente a un nuevo debate acerca de un intento de las camarillas por llevar una mayor precarización laboral a los docentes, o de los docentes por imponer también lo que uno podría decir, que sus dedicaciones sean respetadas en las condiciones en las que se les está pagando, o eventualmente que sean ampliadas, también que haya determinados cupos. Nosotros somos partidarios de que tiene que haber comisiones con 30 alumnos. En la universidad no se puede tener comisiones de 150, de 200, de 300, o atender en algunos casos ya totalmente, que hemos visto, digamos, en la Facultad de Derecho, en exactas, grupos numerosos de 1000, 1500 estudiantes. Eso no es prácticamente posible desde el punto de vista pedagógico, y solamente desde el punto de vista de un debate que llevemos adelante democráticamente, estudiantes, trabajadores no docentes, docentes y toda la comunidad y los trabajadores, vamos a poder reconstruir una universidad que esté orientada a solucionar estos grandes problemas que evidentemente van a ser los problemas pedagógicos que vamos a tener por delante, en un cuadro, digamos, en el que claramente van a intentar imponernos una salida que va a ser nuevamente un ataque a la universidad pública, un ataque a las condiciones laborales de los docentes, un ataque a las posibilidades de estudiar de esos docentes. Como ha resuelto, digamos, el Estado argentino en las clases capitalistas en los últimos 20 años, que es la enorme deserción universitaria que se produce, digamos, bajo la imposibilidad de los cientos de miles de estudiantes que se inscriben año a año y que, no, por supuesto, no se reciben más allá de los enormes esfuerzos que han hecho. Entonces, estos son parte de los debates que vamos a tener
evidentemente posterior y sin duda podemos seguirlo y trabajarlos también como gremio. Bueno, si no hay más preguntas, yo le agradezco a todos los participantes, bueno, a Diego, a Raquel, por la charla que brindaron. Y como hay comentarios sobre el problema de la violencia de género, sobre el tema de la mujer, yo me animo a proponer que la próxima semana lo vamos a discutir, de tomar alguna iniciativa referido a este tema y realizar alguna charla o mesa panel en donde podamos ampliar el debate, porque veo que en el chat siguen, bueno, habiendo comentarios y aportes respecto a la situación en la que, bueno, nos toca vivir a las mujeres dentro de la cuarentena, y en especial aquellas que, bueno, sufren violencia de género. A los que se integraron durante la charla y por ahí no escucharon la presentación, los invito a que el día viernes 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, a participar de un acto que vamos a realizar desde el Partido Obrero Tendencia. A las 14 horas va a ser un acto en vivo con partidos obreros de Chile, de Italia, de Uruguay y bueno, de la Argentina. Va a ser muy importante porque va a ser un acto internacionalista. A las 14 horas lo pueden ver desde el Facebook de Política Obrera, va a ser un vivo, así que los invitamos y las invitamos a que todos puedan entrar y participar y ver este acto y esta iniciativa que vamos a tomar ante el Día Internacional de los Trabajadores. Sin más, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y ya seguramente vamos a estar sumándolos, haciendo llegar la invitación para las próximas iniciativas que vamos a tomar.